Buenos días, mi nombre es Lili Palmieri, trabajo como psicóloga. Mi experiencia es en familias y con empresas y tengo el honor de trabajar en Dar Salud, que es una empresa para internación domiciliaria. En estos años se ha observado un gran agotamiento, especialmente los empleados que tienen que trabajar con cuestiones humanitarias, tanto sea en salud como nos pasa en la empresa, también en escuelas, o toda la gente que trabaja en el gran trabajo de asistencia social, las presiones, las demandas de todos los individuos por una cuestión muy alta de responsabilidad de cada uno de los empleados y a veces las demoras que se generan entre las demandas y la satisfacción de esos requerimientos en esos empleados cuya responsabilidad es muy alta y también su empatía con respecto a ponerse en el lugar del otro, esto genera un agotamiento psicológico y físico también que afecta a esa población de empleados. La verdad es que esta presión se manifiesta claramente por signos que en la persona empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque existe una sobreactivación con respecto a la situación de respuesta frente a las demandas o los requerimientos de las personas. Y fue ahí en donde se empezaron a estudiar estos problemas, en donde se veía un nerviosismo, una agitación en las personas. Estos serían los signos evidentes. Un estado de demasiado alerta y amenaza, en donde claramente se estaba observando que esa persona, su sistema de defensa estaba sobreactuando en situaciones que por ahí podían tener otras estrategias para resolverlas. Sin embargo, la persona en esa situación de peligro inminente, de situación final, de catástrofe, empezaba a generar signos fisiológicos y signos entonces anímicos. Si vamos a entender de dónde viene esto, es que hay una tríada de las hormonas más conocidas, que son el cortisol, la noradrenalina y la adrenalina, que son las hormonas que disparan el estrés. ¿El estrés qué es? Es un sufrimiento tanto a los órganos, a los sistemas, como al estado de ánimo. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el ritmo cardíaco, se hiperventila la persona, empieza a generar problemas de presión porque también afectan la subida de esas hormonas, todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces empieza a estar la persona muy acelerada, no puede reflexionar porque está activada para defenderse en una situación que exagera totalmente lo que podría ser una verdadera situación de urgencia extrema. Hablo, por ejemplo, en los sistemas de call center, o sea, no hay una situación que pueda devenir en catástrofe. Por ahí sí en la situación de salud, en donde una persona está en el límite por ahí de su vida y la persona lo quiere sacar a flote. Bueno, entonces, eso acumulado en una persona genera un estado de debilitamiento, de cansancio, de agotamiento, por eso se llama burn, si vamos al inglés es quemado, en la cabeza se te quema. La obnubilación. Obnubilación es una suspensión temporal o momentánea de la capacidad de comprender y de entender. Cuando vos ya no comprendes nada, no entendés nada, no podés responder con eficacia, de manera productiva, porque realmente estás paralizada. Esto sería
lo que los médicos llaman ataque de pánico. El pánico en realidad es la última reacción de todo un desencadenamiento de nervios, muchos nervios, que es ansiedad, fobias. Fobia ya es un estado imaginario en donde estás proyectando suposiciones que son todas pesimistas, y luego viene el pánico. El pánico es, se te trabó la capacidad de comprender y entender la situación para poder intervenir eficazmente. En esta alegría de estar asesorando a Dar Salud, quiero decir, en principio, que la intervención fue para escucharlos, contenerlos a todos los equipos que son los que están en la primera línea. Lo que vi son gente que está absolutamente dedicada y está enamorada de la empresa y siente que su lugar es un lugar de importancia. Entonces, por eso pone tanta fuerza y tanta determinación en el trabajo, y a veces se exagera de alguna manera la responsabilidad y suceden estas situaciones de crisis o de intranquilidad. En este punto, esa lucha por sostener a todos sus empleados y mejorar su calidad laboral frente a estas situaciones de tanta demanda, genera un camino dentro de la misma empresa, que es un camino hacia la salud interior, y es un poco el destino de la empresa, que es dar salud también hacia afuera, pero también hacia adentro. Este es el mensaje a la población realmente, en el sentido que nos escucha, que te cuida con esa filosofía de cuidar a todos en común, a los internos y a la gente que está externa. Entonces, un poco la idea era bajar los estados de ansiedad, observar que por ahí había determinadas estrategias que se podían instalar en cada puesto, y eso generaba un estado más de serenidad, de equilibrio, ¿no? Porque lo más importante en estas empresas es sostener el equilibrio, y el equilibrio tiene que ver con pensar las cosas a veces de una manera diferente, y cuando se piensan las actividades de una manera diferente, se encuentran miles de herramientas para tomar la situación de la posición laboral de una manera mucho más eficaz, y sobre todo en ese balance de equilibrio. Fuimos avanzando en buscar, por ejemplo, con los referentes de cada área, avanzamos sobre los equipos que manejan gente, sobre los referentes, para buscar a nivel psicodiagnóstico en dónde están sus mayores fortalezas, sus recursos, y poder manejar en ese sentido también con indicaciones que puedan generar que los equipos que manejan lleven a un mejor rendimiento, un rendimiento mucho más óptimo, porque está basado en una intervención más inteligente sobre cada uno de los empleados que esta gente maneja. Y luego estamos haciendo también una cantidad de psicotécnicos que tienen que ver con tratar de integrar próximamente a la empresa las personas más idóneas. Estamos trabajando también en meditación. Sabemos que a los estados meditativos es la manera de poder sacar el estado de alarma, de situación de peligro inminente, redireccionar la mente a través de las técnicas de meditación hacia un estado en donde la persona empieza a serenarse, empieza a tranquilizarse, se empiezan a ralentizar las ondas cerebrales. Entonces, en ese estado maravilloso que estamos ya iniciando, es la calidad humana con que la persona que llame por distintas necesidades y urgencias va a ser atendido con una gente que está en esa dimensión, en ese trabajo espiritual. Así que realmente la solidaridad es parte de los objetivos de la empresa.